Encabezan el ranking mundial de los países con los índices más altos de miseria en América Latina. Según el Cato Institute en Washington, el régimen de Nicolás Maduro ocupa el primer lugar, mientras el gobierno de Cristina Kirchner está cuarto a nivel global por su pésima lucha contra el incremento generalizado de precios. El International Misery Index del 2013 toma diferentes factores de la economía, como por ejemplo la inflación, la tasa de empleo y los intereses de préstamos bancarios. El Brasil de Dilma Rousseff tampoco está bien. Quedó en tercer lugar a nivel regional y noveno a nivel mundial. Sin embargo, su punto débil no es la inflación, como el de sus vecinos territoriales, sino la alta tasa de interés. Para conversar sobre este tema, quiero saludar a Jorge Haley, él es periodista económico, exdirector de Infobae América. Jorge, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Comienzo preguntándole, ¿realmente Argentina ha llegado a estos niveles tan dramáticos de miseria como se describe en este informe? Buena tarde. Hola, Idaña, es un gusto saludarlos desde Buenos Aires. Bueno, en realidad el verdadero problema que tiene la Argentina, Idaña, es un índice de inflación y en realidad unas políticas que tienen más de 60 años de permanente práctica recurrente por parte de la dirigencia política, que consiste esencialmente en incrementar el gasto público, el gasto del Estado, a niveles exponenciales, y como luego no hay dinero suficiente para financiarlo, porque las inversiones directas extranjeras no alcanzan, porque la entrada de dólares es insuficiente, o porque la Argentina no puede conseguir créditos internacionales, la única manera que tiene el gobierno de solventar ese tremendo gasto público es un traslado directo a los índices de inflación. Y esto, lo que siempre ha pasado, la historia económica lo demuestra, los altos índices de inflación siempre generan mayores índices de pobreza, por una razón muy sencilla. A la gente cada mes le resulta más difícil acceder a los bienes y servicios necesarios para vivir. Entonces, a pesar de que los gobiernos a veces anuncien aumentos salariales, acuerdos con sindicatos, siempre esos aumentos son muy posteriores a los índices de inflación que se viven en un país como la Argentina. Y evidentemente, como usted señala, alta inflación, más pobreza para nuestros países. Señor Haley, ¿sería posible o exagerado decir que Argentina estaría transitando la senda que previamente ha transitado Venezuela? Bueno, esa pregunta, Idaña, es uno de los temas que, sobre todo los que somos un poco analistas de la economía a nivel sudamericano y a nivel global, hace muchos años venimos advirtiendo. El gobierno de la presidenta Cristina Kirchner siempre tuvo una gran simpatía y una gran cercanía, incluso personal, con el régimen de Hugo Chávez. Bueno, esta relación con el gobierno de Nicolás Maduro continuó la misma senda, quizás sin esas demostraciones afectivas que solía tener el matrimonio Kirchner con el desaparecido Hugo Chávez, pero sí con una cercanía ideológica muy marcada. Una muestra muy clara, Idaña, de esto es que la Argentina en estas horas, este próximo miércoles, va a debatir una ley de abastecimiento. Esa ley de abastecimiento no es otra cosa que la que en Venezuela se conoce como la ley de precios justos. Esta ley que estableció precios máximos y que sobre todo estableció una de las cosas más ridículas desde el punto de vista económico, que es fijar un tope a la ganancia de un comerciante o de una empresa en medio de un contexto de un país que ni siquiera tiene una tasa de inflación razonable, que tiene tasas de inflación del 40 o del 50% anual. Como dato adicional, Idaña, puedo contarte que la semana pasada estuvo en la Argentina el hijo de Nicolás Maduro, un joven que tiene 22 años y que vino a presentarse y a asesorar al gobierno argentino sobre el éxito que ha tenido en Venezuela, según un criterio por supuesto del chavismo, esta ley de precios justos que hoy la Argentina intenta imitar
bajo el nombre de ley de abastecimiento. Y como dato adicional es que en estas horas, mientras tú y yo estamos hablando, está llegando a la República Argentina Diosdado Cabello, uno de los más altos representantes del régimen chavista, también de grandes y muy buenas relaciones con el gobierno argentino. Respondiendo a tu pregunta, Idania, podríamos decir, la Argentina tal vez intentaron muchos de los dirigentes del gobierno actual llevar al país hacia un modelo más cercano al chavismo. Pero las elecciones del año pasado, donde ganó el opositor Sergio Massa, le pusieron claramente un freno a esa chavización de la economía. Sin embargo, como todavía el gobierno tiene más de un año de gestión, muchas de estas medidas, cierre de importaciones, ley de abastecimiento, cepo cambiario, inflación real mucho más alta que la que dice el gobierno y sobre todo una diferencia en el precio del dólar entre el oficial y el paralelo cada vez mayor, hacen que uno encuentre en ese combo de medidas esos parecidos con el chavismo. Señor Haley, lo que impresiona es que lo que nos señala que el hijo de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, vayan a la Argentina a hablar del éxito de la ley de precios justos. ¿De qué éxito estamos hablando? La economía venezolana está quebrada, el nivel de desabastecimiento es absoluto, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay insumos médicos y la crisis por la que atraviesa Venezuela en el aquí y el ahora es algo que no tiene precedentes. ¿Por qué le cuesta tanto a los países de nuestra región verse en el espejo del vecino? Idania, yo personalmente creo que bueno, esto parte en gran medida naturalmente de un modelo ideológico que tiene mucha sintonía fina con la visión que ha tenido un poco el castrismo. Cuando uno empieza a mirar quiénes son los dirigentes que en general les gusta viajar a Cuba, a visitar a los hermanos Castro, que jamás condenan la violación de los derechos humanos, que siguen considerando que esa isla es una democracia, cuando uno mira a esos países se da cuenta que esos países son los que tienen esa especie de sintonía ideológica, sin llegar, por supuesto, a la barbaridad de lo que se ha convertido Cuba. Está claro que lo que pasa en Venezuela, y no hace falta que te lo diga a ti, que lo has vivido en carne propia, es un modelo claramente antidemocrático y da la sensación de que hay toda una dirigencia a nivel regional que simpatiza con esas ideas que entre la década del 60 y los 70 tuvieron cierta raigambre pero no pudieron implementarse. Bueno, pareciera que muchos años más tarde esas ideas vinculadas con el marxismo, esas ideas vinculadas con, por ejemplo, el estatismo. Si esta información con la que comenzabas, Idania, hablando de los índices de miseria, que también hay que matizarla un poco, pero esta información respecto de la Argentina, mira, la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más importante del país, que es la capital del país, tiene, si mal no recuerdo, 13 asentamientos, o también llamados villas miserias, o los barrios, como se les dice también en Venezuela, o favelas en Brasil. Bueno, esos asentamientos, a lo largo de los últimos años, ninguno de ellos disminuyó. Todo lo contrario, se incrementaron notable y significativamente. Ahora bien, ¿hay que decir que por esto en la Argentina se ha expandido la miseria? Bueno, hay que matizarlo, porque la Argentina también optó por aplicar ciertas medidas, sobre todo en la primera etapa del gobierno kirchnerista, es decir, del gobierno de Néstor Kirchner, que intentaron resolver los problemas, por ejemplo, de los sectores más postergados y sobre todo de los sectores pasivos, es decir, de los jubilados. Bueno, ese buen trabajo que se hizo en esa primera etapa se terminó dilapidando en un otorgamiento de subsidios a todo el mundo, a todos los sectores, que hacen absolutamente inviable el modelo. Y eso sí es lo que se parece mucho a Venezuela. ¿Y cuál es la respuesta de los gobiernos con esta ideología? Culpar siempre al sector privado, culpar a la conspiración internacional y, en tercer lugar, adoptar medidas cada vez más estatistas, más Estado, más gobierno tomando decisiones en la economía. Yo lo atribuyo a una cuestión ideológica que hoy en América Latina, Idania, está claramente dividida entre Venezuela y Argentina por un lado
muy por detrás Brasil, pero también con una especie de sintonía en ese sentido, y hasta el propio Evo Morales, tan cuestionado y tan cerca de Hugo Chávez, a la hora de manejar la economía de Bolivia, Bolivia hoy tiene reservas internacionales que prácticamente triplican su Producto Bruto. Se endeuda con el mundo a 3,5 o 4% anual, y en términos macroeconómicos y sobre todo de déficit fiscal, es una economía mucho más ordenada, a pesar de tener una persona muy identificada ideológicamente. Es decir, Evo Morales optó por un modelo, sí, ideológicamente cercano al chavismo, pero absolutamente ortodoxo en el manejo económico, que es lo que Argentina y Venezuela no han hecho. Ahora, Jorge, me gustaría igual hacerle esta pregunta. De no haber muerto Néstor Kirchner, ¿Argentina hubiese transitado la misma vía o Argentina le quedó grande a Cristina Fernández? Es muy interesante ese planteo. A ver, cuando uno conversa con un analista político, considera siempre que Néstor Kirchner era un político muy pragmático. Es decir, era un político que podía tomar decisiones mirando el modelo de Hugo Chávez, pero que todos los días, y esto es una anécdota que se contaba de Néstor Kirchner, él pedía 3 o 4 datos fundamentales: el nivel de reservas que tenía el Banco Central, el nivel de recaudación impositiva, y pedía permanentemente cómo estaban las cuentas públicas, es decir, cómo estaba el déficit fiscal y cómo estaba la balanza comercial, es decir, si Argentina estaba exportando más de lo que importaba. Como esas variables eran todas favorables, Néstor Kirchner podía gobernar siendo, digamos, sintonizando con sectores de izquierda, pero con un manejo económico mucho más ortodoxo. Lo que ocurrió después de la muerte del expresidente Néstor Kirchner es que evidentemente se impuso en el círculo más cercano de la presidenta Cristina Kirchner, bueno, una visión mucho más de izquierda, mucho más radicalizada, en gran medida representada por el ministro de Economía, que ha sido, digo, no estoy diciendo nada nuevo, ha sido un hombre que claramente siempre ha sido un claro defensor del estatismo y un claro defensor del Estado interviniendo en toda la economía y en todo el sistema productivo. Es decir, es muy posible que de haber estado Néstor Kirchner, todo el mundo decía que Néstor Kirchner, si hubiera estado vivo, se hubiese presentado como candidato presidencial. Es muy posible que la economía hubiera sido mucho más pragmática y mucho más ortodoxa que esta postura más radicalizada que adoptó en gran medida el gobierno de Cristina. Quiero agradecer a Jorge Haley, periodista económico, exdirector de Infobae América. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Idania. Buena tarde.